Que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que tengan paz y bendición, y que en cada uno de ustedes, en las familias, pues no ha de faltar el pan nuestro de cada día. Como ministro, bendigo a cada familia y gracias por estar en sintonía. Este es, creo que, nuestro cuarto video para llevar la secuencia, el cuarto video acerca de avivamiento o caos. Ese es el punto. Ahora voy a citar un pasaje muy interesante que está precisamente en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés habla de vanidad de vanidades. Esa palabra se encuentra 29 veces en las escrituras, el libro de Eclesiastés. Pero aquí hay un verso que dice así: ¿qué es lo que fue? Dice, lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Nada hay nuevo debajo del sol. Eclesiastés capítulo 1 y versículo 9. Dice otra vez, lo voy a volver a leer. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada nuevo debajo del sol. Nada nuevo. ¿Hay algo que se pueda decir? He aquí, esto es nuevo. Ya fue en los días, en los siglos pasados, en los siglos que nos han precedido. Esas son palabras precisamente del hombre más sabio de la tierra, Salomón, en el libro de Eclesiastés. Bien, hoy voy a tratar de darles un panorama bastante rápido, y quizá ustedes, cuando puedan ver ya en nuestra pantalla este cuadrito que vemos aquí, es muy interesante porque como estamos hablando de los avivamientos, entonces el trasfondo del libro de los Hechos es interesante. De todos es conocido en el libro de los Hechos capítulo 2 que ahí vino el día del Pentecostés, así se le llamó, el día del Pentecostés, 16 naciones representadas ahí, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, y por primera vez todos hablaron lenguas, repartidas como de fuego, así como Dios les dio a cada uno. Y cada uno se interpretaba en su nación, es decir, que una diversidad de dones. Pero el Señor Jesús, al morir, al resucitar, y el Señor Jesús obviamente caminó 40 días sobre la tierra y ascendió al Padre. 10 días después vino el Espíritu Santo. Es decir, de la muerte, sepultura y resurrección del Señor, 50 días después vino el Pentecostés, capítulo 2 de Hechos. Por eso se le llama Pentecostés. ¿Qué significa 50? Ahora, es interesante que ahí es donde nace la iglesia. Ya nace la iglesia en el corazón del Padre. Esa iglesia es la que nosotros estamos predicando hoy, una iglesia bendecida, una iglesia que se llama el cuerpo de Cristo, de la cual también se llamará la novia del Cordero. Pero ahora, la gran pregunta que surge aquí, hermano Belarmino Martínez, ¿nos puede decir cuánto tardó ese avivamiento? Porque de eso estábamos hablando, del avivamiento del libro de los Hechos de los Apóstoles. Usted lo puede estudiar ahí, son 28 capítulos. Ese avivamiento tardó apenas 30 años de gloria. ¿Y qué sucedió? Vino la decadencia y llegó a la apostasía. Ahora le voy a mencionar, después usted lo puede dibujar, le puede tomar una foto cuando ya tengamos el cuadro. El día del Pentecostés. Señales y maravillas. La iglesia comenzó siendo apostólica desde el capítulo 1. Una iglesia apostólica. Ok. Después de 100 años de la iglesia de los Hechos. Después de 100 años, ya es mucho, 100 años. Porque ya se habían formado las iglesias como la de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, etc. Esas 7 congregaciones fueron formadas en la época cuando la iglesia primitiva tuvo su apogeo. ¿Okay?
Pero 100 años más tarde, la muerte de los apóstoles, y uno que queda finalmente fue Juan, el último que queda, probablemente él pues no vio muerte, ¿verdad? Y los primeros mártires de la iglesia neotestamentaria, porque después vino una persecución sangrienta, la iglesia perseguida, la iglesia primitiva. Ok, para el año 313, escuchen muy bien, vino el edicto de Constantino, la tolerancia religiosa. La iglesia católica romana entonces se es establecida, porque Tiatira significa enlace o elevación, donde está el cristianismo y también el paganismo. Año 313. La iglesia visible, organizada. El crecimiento, el poder de la Iglesia Católica Romana está dentro de los años 313 a los años 500. Ahí se establece entonces la institución de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Cristiana y los avivamientos y los grandes avivamientos de las iglesias de Éfeso murieron. Cayeron en la apostasía, en el paganismo. Sí, Señor, así como lo vemos. Ya para el año 590 en adelante el Papa gana poder sobre los reyes. La Edad Oscura está precisamente del año 1073 al año 1294. La Edad Oscura, la época más oscura en la historia de la iglesia. Aquí desapareció totalmente la identidad de la iglesia evangélica. No más. Todo oscurantismo. Bien, siguiendo el hilo de ideas aquí entonces, para el año precisamente del año 1294, para el año 1517, obviamente ahí hay un renacimiento. El año 1517 es muy fácil de entenderlo porque está precisamente el nacimiento de una luz. El justo vivirá por la fe a través de Martín Lutero. Es una historia linda que todos la conocemos. Martín Lutero, año 1517. Y el famoso Renacimiento. Aquí es donde ya vuelve Europa a ver precisamente, porque todo ese tiempo fue de ignorancia. Muchas veces nos tachan a nosotros de ignorantes, de tercermundistas, y etcétera, etcétera, pero ellos también fueron sin letras, ignorantes. Esa época fue de oscurantismo, de brujería, de espiritismo, de juicios, bueno, una cosa seria, ¿verdad? El Renacimiento, así se le llamó ya para el tiempo del año 1517, a través de la Reforma con Martín Lutero, clavando las 95 tesis que hizo despertar toda una polémica en toda Europa. Y el año 1170, Wycliffe traduce la Biblia del inglés por primera vez. Imagínense, todo era oficialmente, se tenía que hablar en latín, y solo los grandes y poderosos podrían ver. La clase alta, ya los menos, pues nada que ver. Pero Wycliffe tradujo la Biblia al inglés por primera vez. Dios bendiga a este hombre que viene precisamente de Inglaterra. Luego del año 1524 viene lo que se le llamó el bautismo de agua, porque hasta entonces el movimiento de los luteranos, Martín Lutero y los luteranos, que hasta el sol de día siguen con la usanza y el formalismo que tuvieron desde aquel entonces hasta hoy. Pero comenzaron las famosas divisiones, porque aquellos solo bautizaban a niños, y vino revelación, vino luz, y entonces ahora los bautistas, que les apodaron los anabautistas, fue un movimiento que ya despertó acerca del bautismo en agua, como normalmente suele hacerse. Muy bien, la iglesia entonces comienza una reforma con Juan Calvino, 1528, Juan Knox, 1547, y los famosos cuáqueros, los amigos. Esos son los que conocemos allá por el oriente, ¿no? Toda Chiquimula, todas las iglesias de los amigos, los famosos cuáqueros. Eso tiene un significado. Bien, ese es precisamente el periodo, ya se le llamó el periodo moderno. Viene la restauración de la santidad con Juan Wesley, 1735.
en Inglaterra, el hermano Juan Wesley y Carlos Wesley, que fueron precisamente hermanos, y Dios lo levantó como un ministerio de santidad, de pureza, si usted quiere, de legalismo, pero funcionó. Entonces esto fue algo glorioso, la restauración de la santidad. Ya esto sea un periodo bastante moderno. La restauración de sanidad por A. B. Simpson, 1874. 1874, la restauración de sanidad. Ya se comenzó a ver un poquito de la sanidad. Ahora, la restauración del bautismo con el Espíritu Santo es donde ya en el video anterior hice un poquito de historia sobre este asunto, del año 1906-1901. Esto ya se le llamó ya prácticamente la edad moderna. Ya estamos hablando de 100, un poquito más de 100 años atrás. La restauración de la imposición de manos, los dones, la alabanza, la gloria, eso ya vino para el año 1948. La iglesia pentecostal comienza en una restauración. Pues bien, ahora, ¿qué fue lo que pasó con toda esa teología y todo ese conocimiento que tuvo la iglesia en el principio? Voy a acuñar este pensamiento que es un poquito fuerte, por supuesto, pero ahí va. La teología parece nacer en Europa, ser prostituida en los Estados Unidos y termina de arruinarse en Latinoamérica. Bueno, ahora ya en los próximos videos les voy a relatar un poco de la historia de cómo se levantó la iglesia en Guatemala en medio de una pobreza, iglesias sin recursos, iglesias muy pobres, banquitas, en fin, etcétera. Ustedes se han de recordar, los que tienen un poquito de más años. Yo tengo algunos 53 años de conocer al Señor, pero he estudiado un poco la historia. La iglesia era pobre en todo sentido. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó con la iglesia. Prosperó tanto, y cuando hablo de iglesia me estoy refiriendo a la iglesia universal. No estoy atacando a nadie en particular, porque ese no es el objetivo, pero estoy haciendo una conciencia, estoy haciendo conciencia de la historia de la iglesia en Guatemala. ¿Por qué se prostituye el evangelio? ¿Por qué vienen los mercaderes? ¿Por qué viene el egoísmo? ¿Por qué? Porque el asunto es que muchos de estos avivamientos han sido regionales. Y cuando estos han sido regionales, entonces tenemos el gran problema de encapsular esos avivamientos que no se dejan ver. Creen los hermanos donde Dios se derrama que ellos son los únicos. Y empiezan a hacer estructuras rígidas, donde nadie entra, donde nadie penetra, y el que no es de ahí, pues no tiene nada que ver. Entonces, aquella gloria, aquel avivamiento, la preciosa gloria del Señor, se va prostituyendo por el egoísmo, por los celos, por la envidia, por el orgullo. Bandido, es un orgullo bandido, la pura carne, la carne que ha dominado. Ahí es donde se pierden los avivamientos. Ya lo vamos a ver en particular. Finalmente, porque el tiempo es corto, finalmente tenemos algunos datos también que mencionar aquí acerca de esos avivamientos regionales que han habido. Recuerdo aquí en el occidente y en muchos lugares, pero en Guatemala, si no recuerdo mal y un poco de memoria, han surgido unos 6 o 5 moveres del espíritu, movimiento. Yo recuerdo haber estado en el año 63 en el movimiento del Calvario, un poder gloriosísimo. Estuve también en el mover de los ministerios y el fuego de los dones, de los milagros, de la liberación en el tiempo de la iglesia Puerta del Cielo. Tengo que reconocer donde di también mis primeros pasos. Yo estuve por 40 años en la iglesia Elim, donde vi el desarrollo de la gloria del Señor y los ministerios y todo lo que sucedió en el año 73 en esta iglesia, donde tenemos memoria. Y hay un libro, precisamente, hay un libro muy bonito ahí que se llama precisamente la palabra, el poder de la palabra. Es algo hermoso como el doctor Ríos Paredes tenía tanto amor por la palabra, que es interesante estudiar todo esto. Ahora,
Quiero cerrar en este asunto porque me voy a referir a unos avivamientos que ya los vemos a la luz de la palabra, como en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces hubo un avivamiento también, avivamiento glorioso de jueces que levantaron a la nación en medio de una apostasía. Pero ¿en qué paró ese avivamiento? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, la Biblia dice que al final de estos avivamientos, siempre el problema de la carne, dice que en aquellos días no había precisamente, no, perdón, para ser bien honesto, necesito ser bíblico en este asunto, pero cada quien hacía lo que le parecía, cada quien hacía lo que le daba la regalada gana. Eso, así terminó precisamente el avivamiento de los jueces. Aquí dice claramente en varios puntos decía, y en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía, pues y aquí ya dice lo recto delante de los ojos, pero en otras partes decía cada quien hacía lo que le parecía o le daba en gana. Eso es lo que dice en varios pasajes, que está aquí precisamente en el libro de los jueces, pero cada quien hacía. Y luego encontramos dentro de los jueces hay uno que se llamó Abimelech, si no recuerdo mal. Este hombre Abimelech es precisamente el hijo de Gedeón, y este hombre también tiene un enfoque muy interesante acerca de los falsos avivamientos, el falso avivamiento, el fuego falso que viene a este mundo con espíritu de Babilonia, un espíritu de Jezabel, donde no se entiende realmente si es revelación o adivinación, pero más parece que es adivinación, y la iglesia ha caído muchas veces en ese papel. Finalmente, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 llama poderosamente la atención cuando en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, aquí ya precisamente del libro de los Hechos de los Apóstoles, para esta parte han pasado 300 años, 325 años de la iglesia de Pérgamo. Y en la iglesia de Pérgamo el Señor viene y se presenta a esa iglesia, dice: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas: yo sé dónde moras, donde está la silla de Satanás. Aquí en otra versión dice dónde está el trono de Satanás. En el mismo verso dice así: retienes mi nombre y no han negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Donde Satanás mora. Capítulo 2 y versículo 24. Porque yo digo a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cualesquiera que tiene esta doctrina, que no han conocido las profundidades de Satanás, lo profundo de Satanás. ¿Cuáles son las profundidades de Satanás? Tinieblas, oscuridad, corrientes, doctrinas raras. Capítulo 3 y verso 9. Finalmente, aquí os doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí los constreñaré a que vengan y adoren delante de tus pies, sepan que yo los he amado. Este es el movimiento del judaísmo, el movimiento, todo esto aquí en las 7 congregaciones vemos los 7 errores, vemos judaísmo, la pérdida del primer amor, el espíritu de la prosperidad, las profundidades de Satanás, la influencia de la Jezabel, no en sí la persona, sino la identidad que está gobernando esa congregación, esa iglesia, espíritus inmundos de confusión. Y finalmente tenemos la iglesia de Laodicea. Esta iglesia representa a las iglesias, la tibieza, esa iglesia tibia, que se cree ser conocedora de todo. Conoce teología, conoce muchas cosas, pero no vive la realidad del cristianismo. ¿Qué es lo que ha pasado con la iglesia de la Odisea? Permítame decirles, esa iglesia de la Odisea es la que está llena de idólatras. Hay un periodista ahí famoso. Él dice, ahí está la parte, yo tengo el recorte de esa parte que
que cita a este periodista, por respeto no digo su nombre, lo tengo en mente por cierto, pero dice, los católicos fueron atacados muchas veces por los evangélicos acerca de sus ídolos. Pero ¿qué pasa? Hoy los ídolos están adentro de la iglesia evangélica. Qué triste, ¿verdad? Los ídolos están metidos, los becerros están metidos. Hombres que se han enriquecido del cristianismo. Cuando la iglesia no comenzó así, la iglesia fue muy pobre en todo sentido. Pero ¿qué sucede? Son famosos, son poderosos, son intocables. Y con las iglesias, wow, eso es terrible. Solo se puede ver esa fama de esa iglesia poderosa, esa iglesia imperial, Dios mío. La fragancia de esos templos, ¿verdad? Los famosos templos. Bien, terminando entonces la Odisea, la pregunta es la siguiente y me gustaría que nos pudieran contestar esa pregunta. ¿Por qué sacaron a Jesús de la iglesia de la Odisea? ¿Por qué? La iglesia de la Odisea al final dice en el versículo 20 del capítulo 3 de Apocalipsis: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pregunto, queda así en el aire la pregunta. Me gustaría que me contestaran en algunos de nuestros correos ahí o algún número telefónico. Pregunto, ¿por qué sacaron al Señor Jesús de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué está afuera? ¿Por qué está tocando la puerta? ¿Por qué está afuera? ¿Acaso no es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de la congregación, el dueño del pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué no está adentro? Porque los impostores, porque los líderes, los poderosos han sacado al Señor. Se creen más señores, más dueños de todo que el Señor Jesucristo. Él es el dueño de la obra. Él compró la iglesia. Él la redimió. Él es el dueño de esa novia. Pero sigo en la pregunta. ¿Por qué está tocando el Señor? ¿Por qué no está dentro de su casa? ¿Por qué no hay adoración y alabanza y respeto y temor? El avivamiento, hablaré un poquito más de esto, Habacuc capítulo 3, versículo 2. Viene un avivamiento glorioso. Ese avivamiento glorioso de restauración de padres a hijos, ese avivamiento es acerca de la misericordia de Dios. Es un gran avivamiento que viene con el temor de Dios a su pueblo, donde todos nos vamos a humillar, según 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados. Ese es el avivamiento que esperamos, porque muchos miles todavía faltan que entren al reino de Dios. Por hoy Dios los bendiga. Es una bendición compartir con ustedes estos videos y pronto seguiremos la misma secuencia, ¿ok? Estén pendientes. Bendiciones, hasta pronto.